Bueno, mire la cámara aquí. Ahí está. No tiene pila. Yo no sé si vamos a tener que comprar un cargador de estos un paquete de pilas recargables de estos cargados, porque eso nos va a comer vivos. Cuatro pilas. Sí. ¿También es para los chicos nuevos? No. ¿No? No. Es que están incluidos también en el grupo. Ah, ellos entendieron que Sí. no, yo creo que no. Yo no sé si voy a reunir en la tarde porque marcha las dos. Vamos ahorita a echar el material, a mezclarlo y Bueno, gracias, chao. Aló, buenos días, ¿cómo están? ¿Ahí se escucha bien, ingenieros? ¿Se escucha bien atrás? Bueno, ingenieros, entonces vamos a reiniciar otra vez nuestro curso de pavimentos. Vamos a tratar entonces de hacer hoy un repaso breve que nos va a tomar de todas formas algún tiempo. Por lo menos nos va a tomar 1 hora y media, porque ya llevamos un mes. Entonces vamos a hacer un repaso de 1 hora y media en unos aspectos clave y luego retomamos el tema nuevo. Y la próxima semana planteamos las fechas de evaluación, de entregas y demás para volver a tener el syllabus a todas las fechas y todos los entregables de este mes. ¿Bien? Entonces vamos a empezar aquí. Nosotros empezamos en nuestro curso justamente acá definiendo lo que era o lo que es un pavimento. Entonces decíamos en este momento, en la estructura de capas, raramente nosotros tenemos un pavimento con una estructura monocapa. Usualmente estamos hablando de varias capas. Y esas capas que son estructurales, para distinguirlas de esta que es la capa de apoyo o subtrasante, estamos hablando de su base, rodadura, pues están puestas allí con unos espesores mínimos. ¿De dónde salen esos espesores mínimos? De un diseño estructural. Entonces, al final del curso veremos los métodos de diseño estructural de pavimentos que nos permitirán establecer espesores mínimos para un cierto tránsito, un cierto clima, una cierta subtrasante de cada una de estas capas estructurales. ¿Bien? Esas capas están allí entonces dispuestas, conformando el pavimento, para cumplir dos propósitos fundamentales. El primero, disipar esfuerzos de deformación. ¿De dónde provienen esos esfuerzos y deformaciones? Pues del tránsito que circula sobre su pavimento. Y dos, se generan esfuerzos y deformaciones a partir de las condiciones climáticas cambiantes. Básicamente, tenemos acá variaciones de temperatura, variaciones de humedad por cambios en precipitación, radiación solar, y eso hace que cambien los esfuerzos al interior de los materiales. Segundo propósito por el cual nosotros colocamos esas capas estructurales por las cuales conformamos un pavimento, pues lo colocamos allí para brindar adecuada funcionalidad. ¿A quién? Al usuario. Entonces, llámese motociclista, llámese un señor que va en un vehículo liviano, en una tractomula, en una bicicleta, eventualmente un peatón, que hay pavimentos para peatones. Usualmente los llamamos andenes, pero termina siendo un pavimento. Sea cual sea el usuario, nosotros estamos en condiciones de garantizarle funcionalidad. ¿Qué hay que garantizarle a ese usuario entonces? Pues hay que garantizarle seguridad y confort. Buenos días, Daniela. Seguridad para que pueda frenar, maniobrar, girar, y confort para que pueda circular sin excesiva vibración, sin excesivo movimiento en el vehículo cuando él circula sobre ese pavimento. Todo eso sucede entonces con unas capas estructurales diseñadas por nosotros, seleccionadas por nosotros, para cumplir ese par de funciones básicas. Y esas capas estructurales le deben entregar a la subrasante
unos niveles de esfuerzo y de deformación tolerables por la suprasante. Y decimos tolerables por la suprasante porque es que este material de suprasante es en general el menos competente de todo lo que hay en ese perfil. La rodadura se la selecciona, la extiende, la compacta, lo mismo la base, lo mismo la subbase, mientras que la suprasante, en términos generales, pues son suelos sobre los cuales tenemos menos control, que pueden tener más variabilidad, que suelen ser muchos proyectos suelos finos, blandos, de alta humedad, compresibles, complicados. Entonces, estos son en general los suelos menos competentes de todo este perfil estratigráfico. Por ende, nosotros no podríamos aplicar las cargas del tráfico directamente sobre esa subrasante, y lo que hacemos es colocarle entonces un paquete estructural que disipe esfuerzos y deformaciones provenientes del tránsito y le entrega a esta subrasante pequeños niveles de esfuerzo, pequeños niveles de deformación. ¿Qué tan pequeños? Lo suficientemente pequeños para que sean compatibles con las propiedades de estos suelos que sirven de fundación. Bien, ese es entonces el curso. Vamos a ir nosotros pivotando a lo largo del curso en varios de estos elementos que hay acá. Muy bien. Teníamos entonces nosotros varios tipos de pavimentos que pueden cumplir esa función que acabamos de hablar. Los primeros eran los flexibles. Entonces decíamos, bueno, los pavimentos flexibles, los rígidos en este orden mejor. Los rígidos están conformados como que hay en la rodadura. Concreto, nombre y apellido. Asfáltico, dice la ingeniera. ¿Alguien más? Hidráulico, dice el ingeniero. ¿Alguien más? Concreto hidráulico. Entonces aquí tenemos losas de concreto hidráulico, como las ven en la topografía. Cada una de los 1, 2, 3, 4. Y tenemos entonces pavimentos que denominamos rígidos, también los llamamos simplemente pavimentos de concreto, que tienen una losa de concreto hidráulico en superficie. Pueden tener varias capas estructurales aquí, su base, o pueden tener una base como está allí. Bien, yo no sé si, yo estoy grabando la clase, pero no sé si el sonido estará bien, me imagino que sí. Yo creo que sí. Bien. Luego tenemos los pavimentos flexibles. Entonces aquí en el centro tenemos unos pavimentos en los cuales la rodadura está conformada por concreto asfáltico. Ahí hay un error, siempre dice carpeta de asfalto. Nosotros en este curso no hablamos de carpeta de asfalto, hablamos de carpeta de concreto asfalto. Pero como yo tomé la figura de alguien más, pues no quise ahí hacer ninguna corrección, pero nosotros hablaremos solo de asfalto, sí, concreto asfalto. Asfalto ligante, concreto asfalto, puede ser de asfalto más agregados, para hacer una mezcla asfáltica o concreto asfalto. Luego tienen ustedes capas de base, capas de subbase, puede haber más capas, puede haber solo base, pueden quitar la subbase, pueden colocar más capas granulares. Luego tenemos los articulados. ¿Cómo está conformada la rodadura en un articulado? ¿Qué materiales hay ahí? Adoquines, ¿qué más? Tiene 3 componentes, ¿no? Entonces, el primero, adoquines. El segundo. ¿Cuál? Señora, arena de sello, aquí en las puntas, y acá en la parte inferior, soportando las piezas de adoquín, tenemos la arena de soporte. Entonces tenemos 2 arenas, son diferentes. La arena de soporte es una arena gruesa, la arena de sello es una arena fina, limpia, seca. Son 2 arenas diferentes las que hay. Otra vez, los articulados ustedes los pueden conformar aquí abajo como ustedes deseen. Pueden colocarle más capas granulares que las que hay acá. Pueden suprimir capas granulares respecto a las que hay acá. Y esa es la conformación típica.
¿Cuál es la estructura más abundante en el planeta Tierra? Posiblemente la del cemento. Lo que pasa es que con el pasar de los años, esas estructuras básicas se han ido modificando y hoy tenemos entonces una diversidad muy amplia, porque hoy en día nosotros tomamos los materiales granulares y los modificamos con cemento, con cal, con asfalto y con una serie muy larga de elementos que están disponibles para ser reciclados para materiales. Pasando por desechos industriales, pasando por reciclados, pasando por nanomodificadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los granulares simples siguen siendo muy abundantes, siguen siendo materiales de construcción muy recurrentes, pero en las estructuras de alto tráfico, esos suelos empiezan a ser cada vez más frecuentemente modificados. Lo mismo pasa con las subbases, lo mismo pasa con las suprasantes. A las suprasantes también se les coloca cemento, o cal, o asfalto, o nanomodificadores, o desechos industriales, o reciclados. Entonces, las estructuras básicas de suelos naturales, así simplecitos, pues hoy en día son cualquier combinación de materiales, porque hoy en día hay muchísimas cosas que nosotros adicionamos, modificamos para alterar los materiales, reutilizar materiales. Bien, lo mismo puede pasar aquí, lo mismo puede pasar acá. Entonces, las estructuras básicas que teníamos aquí, pues hoy en día realmente son N estructuras posibles, porque usted puede hacer tantas combinaciones de materiales como usted desee, incluso aquí, incluso aquí. Entonces no son tres, en la vida real son N, ahí se presentan como tres para poner tres grupos básicos, para pensar en tres grupos básicos, pero en la vida real hoy eso es un espectro de estructuras muy amplio, muy amplio. Bien, volvamos a lo básico. Tenemos flexibles allí, a la izquierda, tenemos rígidos a la derecha. Estructuralmente se comportan igual o se comportan diferente. ¿Qué dice usted? ¿Igual o diferente? Igual o diferente. Solo hay dos posibilidades. Está fácil la respuesta. Es una cosa que uno tiene que llevarse clara del curso, ¿cierto? Lo primero que tiene que llevarse claro de este curso es para qué es un pavimento, qué es un pavimento. Eso tiene uno que tenerlo más o menos claro. Lo segundo es, bueno, ¿qué tipos de pavimentos me podría yo encontrar en mi vida profesional? Bueno, ahí está. Y pónganlo con una M. Lo tercero es, bueno, y cuando yo me los encuentre, ¿será que todos los pavimentos que me encuentre en mi vida se comportan de la misma forma o ellos son diferentes? Entonces vamos a empezar con dos, flexible y rígido. Flexible, el pavimento más popular del planeta Tierra. Por ahí un 90%, 95% quizás de las estructuras del planeta son de este estilo, un 5 o 10% son de este estilo. Esta industria compite más y más y más y más por abrirse campo con esta industria que es una industria bien establecida, casi que monopólica, en muchos sitios del planeta, incluido la Colombia. Es más agresivo el lobby, la publicidad del cemento hidráulico hoy en día que la del asfalto, pero el asfalto sigue siendo el dueño del mercado. Pero usted mira la publicidad, mira los medios, mira las cosas, el lobby que hace cemento es yo creo que de cada 10 cosas publicitarias que yo veo, no es muy concreto y algo y de asfalto, o sea, de realmente los asfalteros. Sí, casi lo necesitan, porque la inercia del mercado es tan alta que lo tiene. También si usted vende Coca-Cola sin hacer propaganda de la Coca-Cola existe. Wow. Bueno, entonces son lo mismo, no son diferente. Ya no oscura. Lo mismo le va a tocar hacer de este mismo. Hay elecciones presidenciales, tiene que tomar postura.
Y después de tomar postura, tiene que entender la propuesta. Aquí vamos a entender los pavimentos, no vamos a hablar de política, tranquila. Y después tiene que decidir un pavimento en la vida. El domingo tiene que decidir por un presidente. No importa quién gobierne. Pero entonces no vive en Colombia. Porque si vive aquí, debe importar quién gobierna. Bueno, entonces hay que ir a votar de este domingo en 8 por el que usted quiera. No vamos a hablar aquí de quién, pero sí vamos a hablar aquí de su deber ciudadano de ir a votar. Hay que salir de hoy, el rico, 8 de la mañana, domingo, la mami le dio el desayunito a la niña a la cama. Pues me dice, no, mami, tranquila, tranquila. Yo me levanto a las 6, hago desayuno, me baño y a las 8 estoy en la urna. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiente pregunta, ingeniera. ¿Por qué son diferentes? Como en las elecciones, ¿no? Hay dos opciones. La siguiente pregunta que nos hace es, ¿por qué son diferentes? Aquí también hay que preguntarse para entenderlos, como en las elecciones. Y después de entenderlos, pues sí, tomar una decisión. ¿Por qué son diferentes? Ajá, de forma diferente. ¿Y eso a qué puede deberse? Señor, ¿a la rigidez de quién? ¿Cuál es el pavimento? Todo esto se llama pavimento. Todo esto se llama pavimento. Entonces, ¿de quién hablamos? ¿De cuál material? Entonces toca hilar fino en las propuestas políticas de cada candidato, como toca hilar fino en los pavimentos. Quiere que empezamos con una cosa muy grande hasta que llegamos. Otra vez, señor, ¿cómo? ¿A qué llegamos? Sí, sí, no, y en pavimentos. ¿De cuál material? Listo, entonces, la rigidez de este material nosotros podemos encontrarla en órdenes de magnitud, módulo dinámico, que se mueve aproximadamente entre 10.000 y unos 50.000 kilos centímetros cuadrados. ¿Puede ser más? Sí. ¿Puede ser menos? Sí. Mientras que la rigidez de este material que tenemos a la derecha, que es concreto hidráulico, nosotros la podemos encontrar de unos 200.000 kilos por centímetro cuadrado hacia arriba, un poco más, no es tan complejo de obtener. Entonces, ustedes observan un material que desarrolla rigidez de 200.000 versus un material que desarrolla rigidez de 10.000 kilos centímetros cuadrados. Son dos cosas realmente distintas. Es como si yo tuviera en rodadura, opción 1, esta tableta con esta rigidez, y esto podría ser concreto asfáltico, 10.000 kilos centímetros cuadrados, y luego yo tuviera, quizás, no tengo aquí una lámina de madera seca, debe ser más rígida que ese material plástico. Y entonces tengo dos diferentes rodaduras, dos materiales diferentes. Y estos se están deflectando al recibir la carga y se van a deflectar en forma diferente en función de su rigidez. Lo cual hace, en el caso de la izquierda, que estos materiales reciban magnitudes de esfuerzo y deformación importantes de las cargas vehiculares, porque la disipación de esfuerzo y deformación que se puede generar en la superficie no es suficientemente alta para que estas capas inferiores no se enteren de la carga, se enteran. Entonces, puesto en otras palabras, este concreto va a disipar una porción aún importante del esfuerzo y deformación, pero no todos. Por lo cual, estas capas inferiores tienen que colaborar en la disipación de esfuerzo y deformación de forma importante. Dicho en resumen, todas tienen aporte estructural. Todas tienen aporte estructural. Por el lado derecho, hay una capa muy rígida, capaz de entonces tomar una alta proporción
de esfuerzo y de formación y disiparlo, y hacer entonces que la disipación de esfuerzo y de formación que queda a cargo de las capas inferiores sea muy pequeña, muy pequeña. Bien, entonces este disipa, estos disipan, este casi que disipa todo lo que le tome mecánicamente por la carga vehicular, y lo que llega a las capas inferiores es una fracción de esfuerzo y de formación muy pequeñita respecto a la que la losa pudo tomar. Entonces son dos pavimentos que se comportan de forma bien distinta, todos trabajando básicamente la losa trabaja. El problema de la losa es que ella no logra trabajar adecuadamente si no tiene un apoyo estable y durable. Entonces nosotros hablamos de una alta dependencia funcional de las losas de concreto respecto a las capas de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la capa de apoyo le falla, pues ella no tiene ninguna posibilidad de responder adecuadamente a las capas. Ella dice, está bien apoyada. Pero es que la capa de su base o base, lo que hace es poco, no decimos eso es una decoración, no es una decoración. Tiene una función adicional de proveer apoyo estable y durable a la losa. Y si no se lo provee, la losa no sobrevive. Pero es que la luna aquí del paseo es la losa. Bueno, sí, pero si en este apoyo no trabaja, por más dura que sea, por más sobradita que esté mecánicamente, no lo logra. Bien, entonces son concepciones muy diferentes en los dos pavimentos. Como decía la ingeniera Lina, notamos que aquí las distribuciones de esfuerzos son diferentes. Lina observó que a la izquierda entonces, dada la relativa baja rigidez de esta capa, los esfuerzos y deformaciones se concentran en áreas pequeñas, mientras que a la derecha, dada la alta rigidez de la losa, los esfuerzos y las deformaciones se generan en áreas amplias. Eso fue lo que dijo Lina. Concentración de esfuerzos y deformaciones, áreas amplias de esfuerzo y deformación. Bien, entonces, lo que hemos hablado está en estas diapositivas. Hay gradualidad de propiedades mecánicas en un pavimento flexible. Todas las capas tienen aporte estructural. El concreto asfáltico, no pierdan de vista, es el elemento más importante. Es el material más caro. Un metro cúbico de este concreto está en 450,000, 500,000 pesos. Un metro cúbico de base está en 60,000 pesos. La diferencia es importante, casi que de 1 al 10. Y eso también se refleja en que el concreto asfáltico es la principal capa estructural. Bien, entonces, si observamos diagramas, por ejemplo, de esfuerzos horizontales, aquí en la parte central, verticales, en la parte de la derecha, ustedes pueden notar lo que está haciendo un pavimento. El pavimento entonces recibe la carga vehicular, tiene un esfuerzo aquí en superficie del orden de 5.6 kilocentímetros cuadrados. Y disipa, reduce el esfuerzo hasta casi 1.5 kilocentímetros cuadrados de esta capa de concreto asfáltico. Luego la base granular está tomando un esfuerzo de aproximadamente 1.5 kilocentímetros cuadrados y disipa hasta entregarle a la subbase en aproximadamente 0.5. Y luego la subbase toma 0.5 y disipa y entrega aquí como el 0.25. Estos saltos, como una escalera, son las magnitudes de esfuerzo que está disipando cada capa. ¿Quién está disipando más esfuerzo entonces? Un pequeño salto. ¿Quién? El concreto asfáltico. Entonces aquí dice la principal capa estructural. El concreto asfáltico además tiene otra particularidad importante para nosotros, y es que no solamente puede tomar esfuerzos de compresión, mirenlos acá, esto es compresión, sino que puede tomar esfuerzos de tensión. Entonces, este material, concreto asfáltico,
lo hace también el hidráulico, puede tomar esfuerzos de tensión. Aquí aparecen, ojo, en la base granular y en la subbase granular, lo que hay aquí en esta zona central es un zoom de esta zona que ustedes observan acá. Entonces, si ampliamos este pequeño piquito, observan lo que hay aquí en este zoom, ¿vale? ¿Qué diría ese zoom? Que los granulares están tomando esfuerzos de tensión. Hay colegas que dicen que sí, que los granulares toman esfuerzos de tensión, pero yo creo un poco de eso. Por un lado, nosotros sabemos por mecánica de suelos que la resistencia de acción de los granulares es prácticamente despreciable porque no hay cohesión, así que no hay cómo desarrollar esfuerzos de tensión. Y por otro lado, estos son más efectos del modelo numérico que utilizamos para generar estos valores de esfuerzo. Son más un reflejo del modelo numérico y sus limitaciones que un reflejo de la respuesta real de las estructuras de Feynman. Entonces, sin embargo, bueno, lo dejo ahí para llamar la atención sobre esos piquitos de esfuerzos de tensión que hay allá. Bien, los pavimentos rígidos, entonces, resumamos, la capacidad estructural está asociada prácticamente en forma muy alta a la losa de concreto, pero tienen, otra vez lo digo, dependencia funcional de la base granular. La disipación de esfuerzos, como lo observan ustedes acá, pues es muy alta a nivel de la losa. Aquí tenemos a la izquierda esfuerzos verticales, a la derecha esfuerzos horizontales. Como en el concreto asfáltico, hay compresión arriba, tensión abajo de la losa, la fibra inferior de la losa. Y la disipación, como observan ustedes allí, es básicamente una responsabilidad de la losa. Versus, si lo vieran en área, entonces ustedes podrían pensar, bueno, todo esto es la disipación versus esta disipación. ¿Bien? Muy bien. Avancemos en nuestro resumen, en nuestro recorderis del curso para engranaje de eso. ¿Los pavimentos fallan? Ay, sí, qué mala noticia. Puede ser una buena noticia, ¿sabes por qué es una buena noticia? Porque lo vuelven a daño. Si no fallaran, pues entonces ya se habrían construido y ya para qué más cursos de ingeniería de pavimentos. Ya, todo está construido, vayan a manejar. No, así de difícil. Eso también falla. Eso también contrata a la. Pero los pavimentos bien hechos, no fallan a los 6 meses, sino cuando se completa el periodo de diseño estructural. Y los periodos de diseño estructural son de 15, 20, 25 años en general. En vías terciarias pueden ser menos, 8 años, 10 años. En vías primarias pueden ser 15, 20, 25 años. O sea que este fenómeno, que es el modo de falla número 1, que vamos a repasar, debería darse por allá a los 15 años, no a los 15 días. A veces pasa a los 15 días. Pero estamos hablando de que debería darse al final del periodo de diseño estructural. Entonces, criterio clásico de falla número 1, fatiga. ¿De qué material? Del concreto asfáltico. ¿Qué tipo de fenómeno es? Un fenómeno de fractura. ¿A qué se debe esa fractura? A la tensión repetida del concreto asfáltico. Oiga, ¿cómo así? Pintémoslo un poco mejor. Aquí. Entonces el concreto asfáltico está allí, viene la carga vehicular. Voy a sentarme para poder pintar bien porque esto de pintar está muy complicado. Ahora sí. Entonces viene la carga vehicular, aplica un cierto nivel de esfuerzos, genera deformaciones de tensión y esfuerzos de tensión aquí, y son esas deformaciones de tensión repetidas las que ocasionan este fenómeno. Entonces, estas deformaciones de tensión, se tiene aquí el elemento y lo flecha una y otra vez. Pasa un vehículo y lo deflecta. ¡Pum! Deformación de tensión. Pasa otro vehículo y lo deflecta. ¡Pum! Deformación de tensión. Pasa otro vehículo. ¿Cuántos vehículos pasan? Millones de vehículos. ¿Cuántas deformaciones tenemos? Millones de deformaciones. Esas millones de deformaciones hacen que el material progrese
progresivamente pierda rigidez, empiece a microfisurarse y progresivamente llegue a la fractura. Entonces este fenómeno empieza en los vacíos, luego aparecen aquí microfisuras que yo estoy exagerando para que las puedan ver. Luego esas microfisuras se empiezan a conectar y una vez se conectan, pues usted lo que ve entonces es una fractura del concreto asfáltico. Y si usted va y toma una foto, después de que le dé la digo a la novia, pues usted en superficie ve estas fracturas y dice, ay, mi amor, tomemos la fotito después del helado. Ahí están sus fracturas de superficie. Esas fracturas usted le advierte a la novia después de darle el heladito que no se generaron por el paso de un vehículo, sino que son progresivas, que arrancan con fisuras longitudinales, luego transversales, luego esto se va densificando hasta armar bloques, luego siguen circulando más y más vehículos y esos bloques se van partiendo y entonces en algún momento usted llega a ese pavimento y lo que observa es esos bloques que están ahí. Entonces es un fenómeno progresivo. Va evolucionando hasta que usted tiene este tipo de patrón. Bien, ese tipo de patrón debería darse en un porcentaje de 10, 15%, algunas agencias incluso hablan de 20%, del área de su pavimento al cabo del periodo de diseño estructural. Entonces yo tomé una fotografía donde hay una patología muy generalizada por familia. Recordemos, esta patología se llama piel de cocodrilo, es esa fisuración y agrietamiento. Yo la tomé, está afectando casi que toda el área de esa zona del pavimento, pero lo habitual no es esto. Lo habitual es que al finalizar el periodo de diseño estructural, este fenómeno esté en sitios localizados. Y si usted suma las áreas de esos sitios localizados, debe darme el orden de 10 a 15% de área paternal. Mira, yo tengo un pavimento con 50% de área para allá. Está en hora de rehabilitar. Esto debería darse si usted observa en planta el pavimento. Entonces voy a dibujar aquí 1 kilómetro de pavimento, desde el K0 hasta el K1 y lo vemos en planta. Usted puede ir a hacer un inventario, aquí tiene, por ejemplo, 2 carriles, se vaya a hacer un inventario y usted encuentra, uy, aquí hay piel de cocodrilo, 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 uy, aquí hay piel de cocodrilo. Sume las áreas y la sumatoria del área debería ser del orden de 10 a 15% del área total. Entonces lo que decía es, ustedes ven aquí una foto donde prácticamente todo tiene piel de cocodrilo. Entonces no quiero que se lleven la idea de que un pavimento termina su periodo de diseño estructural así. No, termina así, con zonas localizadas de falla, cuya sumatoria de área puede ser de este orden de magnitud. Si usted lo tiene así, hace rato debió rehabilitar, pero hace rato. Es usted demorado en entrar a hacerle algo al pavimento. No debería llegar a esa condición. Ahorita lo ligamos con la curva de deterioro. Bien, entonces esta es la primera patología. La segunda patología que afecta a los pavimentos flexibles es abollamiento. ¿En qué capa, ingeniera? ¿En qué capa se da ese abollamiento? Ah, en la capa de rodadura y en la base. ¿Usted qué dice, ingeniera? ¿Cómo? ¿Y en la rodadura? También. O sea, que se abolló o no se abolló. ¿Usted qué dice? En la terrazana. Y lo que dice la ingeniera es que la superficie también. Todavía no está haciendo para tener los grados de energía parcial, pero no es parcial, lo importante es la vida del ¿cierto? El parcial es un accidente para sacar una nota, y la nota es un accidente
pasar una materia, y pasar una materia es un accidente para poder graduarse, y graduarse es un accidente para poder ejercer. Al final, lo importante no es la nota. Lo importante es ejercer bien. ¿Sí lo veo? No lo veo. Ah, pero tengo que sacar 3. Sí, sí, todavía tengo que sacar 3. Ah, ¿y tengo que calificar? Sí. ¿Y lee? Sí. Entonces tengo que estudiar. Sí. Sí. Ah, señora noticias. ¿Qué accidente? Bueno, entonces liberémonos de los accidentes, liberémonos de ellos. Es mejor llegar sin accidentes al grado. Nosotros tenemos un modo de falla identificado que se llama abollamiento insufrasante. Afecta entonces la capa de base. Nosotros tenemos un modo de falla que se llama abollamiento insufrasante, por lo tanto afecta la capa de base. Que sí. ¿Qué dice usted? Ah, se llama desubrazante porque afecta a la subrasante. Entonces, ojo con eso. Se llama desubrazante porque afecta a la subrasante. ¿Cómo la afecta? Entonces, lo que le pasa es que ella acumula progresivamente deformación plástica. Ah, ¿no es fractura? No, 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 no. El fenómeno de fractura se quedó aquí y afecta a los materiales ligados. Ligados. Ahora vamos a pasar a hablar de un fenómeno de deformación. ¿Pero qué tipo de deformación? ¿Elástica? No, no, no. Si fuera elástica, todos tranquilos. Plástica, la que no se recupera. Que afecta a la subrasante. Entonces, cuando usted construye, usted obtiene que una subrasante muy hermosa, como esta, por ejemplo, si tiene bombeo, ahí está ligeramente bombeada hacia la derecha, para facilitar el drenaje de todas las capas se bombean. Y ahora usted empieza a aplicar cargas vehiculares. Cuando esas cargas vehiculares se aplican, poco a poco, progresivamente, este material, este suelo, empieza a tener deformación plástica. Poco a poco empieza a acumular deformación plástica. Poco a poco, hasta que se hace macroscópicamente visible. Pero hay, con una regla puede medir. A veces son varios centímetros. Si son varios centímetros, usted está en un pavimento cuyo desplazante ya llegó a la falla por abollamiento. Eso no debe ser evidente, pero a veces nos pasa. Entonces, a veces nos da problemas la desplazante con este modo de falla. ¿Miren? Entonces, el modo de falla tiene que ver con la deformación plástica de la desplazante por los esfuerzos y deformaciones que permiten los vehículos. Muy bien. Estas deformaciones, ingenieros, se pueden calcar hacia arriba. Mírenlas ahí. Prefiero dibujarlas ya que tengo la tableta. Cuando esta capa se deforma, pues la capa de base no es ajena y también calca la deformación. Cuando la base se deforma, la capa de concreto no es ajena y calca la deformación. Pero lo que uno no puede confundir entonces es pensar que como esta capa está deformada, ella es la que armilló. No, ella no armilló. Ella está calcando, está reflejando el problema que viene de la parte inferior de la estructura. Pero estrictamente hablando, aquí no se desarrolló deformación plástica, solo se deformó verticalmente, calcando está deformada. Aquí no se desarrolló deformación plástica, solo se deformó verticalmente, calcando está deformada. ¿Bien? Ahora, sí puede haber deformación plástica. Vamos a cerrar ahí el modo de falla clásico. Pero la pregunta es, ¿puede haber deformación plástica en el concreto? Claro que puede haber. Y en un país como Colombia, esto sigue siendo un problema muy frecuente. Dígame, joven. Bueno, entonces hablemos desde la carpeta. Desde la carpeta es relativamente fácil de diferenciar. Miren acá, usted construyó la subrasante. Ella sigue muy hermosa como usted la construyó. Colocó la base, mire, el perfil sigue muy hermoso como usted lo construyó.
Pero ahora mire el perfil transversal del concreto asfáltico. Tiene una característica o dos básicamente para diferenciarlo del problema anterior. El primero, hombros. Esto se llama hombro, mírelo acá. 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 No, profe, no se ve. A nombre de Bill Gates, los hombros. Segundo, tiene roderas. Entonces aquí en el dibujito no se aprecia muy bien, pero en la fotografía sí. Ahora concentren su mirada ahí. Se alcanza a ver, ustedes tienen la fotografía en el computador, deben verlo mejor. Tengan nitidez en el computador, en el video. Pero miren, aquí se alcanza a ver cómo la llanta izquierda y la llanta derecha dejan una huella. Esto se llaman roderas. Entonces tenemos dos señales claves, los hombros y las roderas, que nos están diciendo que es el concreto asfáltico el que sufrió ahuellamiento. Si usted ve eso, usted dice, es el concreto asfáltico. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, déjenme un segundito y ya vamos a ese punto entonces. Voy a terminar de responder esta primera pregunta porque me acaba de dar contexto. Para terminar ese contexto, ¿puede ahuellarse los granulares? Sí, se pueden ahuellar los granulares. Entonces, si usted quisiera pintar un perfil, pues aquí el granular sería el que habría sufrido el ahuellamiento y se lo calca al concreto asfáltico. Cuando el granular ahuella, en general lo hace dejando deformadas como la que ven en la foto, amplias, diferentes a estas deformadas muy fuertes. Estas son suaves, no hay hombro, miren, no hay hombro, no hay rodera. Son deformadas suaves, estilizadas, alargadas. Bien, cuando la subrasante ahuella, se parece mucho a esto. Se parece mucho a esto. Entonces, respondiendo ahora sí a su pregunta, joven Ender, ¿cómo sé yo si lo que falló fue el concreto o la base o la subrasante? Si es el concreto, Ender, en superficie usted puede observar las evidencias y puede concluir. Ahí están las evidencias. Si es la base o es la subrasante, la única forma que nosotros tenemos realmente es ir al campo, hacer una pique, o aquí, hacer una pique, voy a cambiar de color, hacer una pique, y observar en el apique cómo son las deformadas de las capas. Si usted en ese apique encuentra esto, usted dice, ah, sí, aquí apareció el origen del problema, y eso se está calcando a la base, se está calcando al concreto. Caso 2, usted va al apique y usted dice, uy, subrasante, perfecta, qué maravilla de subrasante, qué hermosura. Y la base, wow, el ahuellamiento es de la base. Bien, pues si usted no cree en la fotografía superior, en esta, y usted vaya a hacer la pique, pues usted va a encontrar subrasante, wow, subbase, wow, concreto, no wow. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces nos toca, si es de base o de subrasante, a pique. Si es de concreto, en superficie se puede ver la evidencia. Listo, vamos a la pregunta suya. ¿Cómo lo resuelve? Pues si es de subrasante, complicado porque el problema está en el fondo del pavimento. Toca excavar las capas, corregir el perfil de subrasante. Usualmente lo que uno tiene que hacer es reemplazar un poco el material de subrasante para reforzar. Entonces, excava, refuerza aquí, compacta, vuelve y tiende la base, vuelve y tiende el concreto. Si es del concreto asfáltico es fácil, porque entonces usted encuentra un perfil donde esto está bien, y lo que hace es fresar el concreto asfáltico, lo fresa y extiende un nuevo concreto asfáltico con un perfil adecuado. Esa es la forma de conseguir. Entonces, si es un subrasante, vale un montón de dinero, porque usted tiene que levantar todo.
La buena noticia, esto usualmente no se da tampoco en toda el área del movimiento, se da en zona. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que si eres sublazante, sí le puede afectar toda el área porque usualmente proviene de pavimentos subdiseñados. Entonces, si es subdiseño, puede ser generalizado y puede afectar áreas generalizadas. ¿Cómo así que subdiseñados? Claro, paquetes estructurales de pequeño espesor respecto al que se requería o de calidad menor de materiales respecto a la que se requería para que esto operara bien, subdiseñado por espesor, subdiseñado por calidad, una o las dos. Paquetes subdiseñados que llevan las ansias sobre esfuerzos y le inducen deformaciones excesivas. Eso no va a pasar si el paquete está sobrediseñado. No, pasa cuando está subdiseñado. Entonces, si está subdiseñado el paquete, pues puede afectar áreas grandes de su proyecto. Muy bien, ingenieros, vamos a entretenernos con los pavimentos rígidos. Los rígidos también fallan. Allá que tenemos frente al pabellón de Bolívar, en la 27, es que rígido es también fallado, pero eso es sol. Sí, pero también falla. ¿Y cómo fallan? Bueno, tenemos dos modos de falla. Primero, erosión y bombeo. ¿En qué consistía la erosión y bombeo? ¿Quién me lo recuerda? Mientras yo hago un dibujito acá. ¿Quién me lo recuerda? Ah. Entonces, cuando se expulsan, miren acá el chorro de agua, cuando se expulsan agregados finos del material de soporte de la losa, vamos a colocar, esta es la losa de concreto hidráulico, esta es la base granular, esta es la subrasante. Entonces, el problema se genera cuando hay una combinación de tres cosas. La primera, cargas pesadas. Ah, está pasando el Renault 4. No, ustedes no conocen el Renault 4, conocen el Spark, ¿cierto? No, un Spark no le hace cosquillas a estas losas. Está pasando una tractomula, un camión, un tractocamión. Cargas pesadas. Dos, los materiales son erodables. Usted coloca una base granular, eso es erodable. ¿Y qué no es erodable? Pues una base granular que tenga cemento o que tenga asfalto. Ah, eso le da cohesión al granular y la hace menos erodable, claro. Entonces, vuelve y diga, una base erodable, como una base granular simple, un suelo simple. Oiga, yo no me acuerdo de un suelo granular simple. Ah, y aquí arriba yo le coloqué unas fotos para que usted se entretuviera, por si acaso no se acordaba. Mírenlas, ahí están. Esos son suelos simples. Entonces, no tienen ligante alguno. Esos son altamente erodables. Usted se lo coloca debajo de la losa, en una losa de alto tráfico como un Transmilenio, y él se comporta como un material erodable. Entonces tiene la segunda parte del cóctel explosivo, erodable. Y lo remata con una tercera parte del cóctel explosivo, que es que usted no hace buen drenaje, subdrenaje, y entonces hay agua libre aquí bajo la losa. Hay agua libre. Uy, ¿eso pasa en la vida real? Así son los cócteles explosivos. Sí. Entonces, cuando este material de base se saturado, hay agua libre acá, pasa el vehículo, aplica la carga, deflecta la losa y el agua se presuriza y es expulsada por las puntas, bordes, grietas. Y el problema nuestro es que no es expulsada como agua limpia. Ah, yo pensé que yo me podía agachar ahí a tomar agua. No, maestro, tiene sólido, a menos que a usted le gusten los sólidos, pero puede tener problema intestinal. Entonces, a usted le da problema intestinal y al pavimento, pues al pavimento lo deja sin apoyo. A la losa, para ser más específico. Todo este achurado es un volumen ahora vacío. ¿Y por qué vacío? Pues porque los sólidos que ven allí son progresivamente expulsados. Miren, ahí están. Ahí se ven cafecitos, miren. Así que la losa termina sin apoyo en esta zona y se rompe. Bloque, bloque, bloque roto, y tenemos entonces
losas en superficie, usted ve así. Bloque roto, 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 bloque roto. Bien, entonces este es el mecanismo de falla. ¿Qué podemos hacer? Pues ojo, materiales no erodibles, materiales no saturados. Dígame, señor. Puede hacer drenajes laterales, puede hacer drenajes longitudinales. Entonces vámonos aquí a esta imagen, aquí. Esta. Entonces supongo usted por un segundo, ¿sí? Espérame, Margarito, ¿cómo? Por eso, porque puede ¿Todos explicaron la pregunta? Que si por eso es tan difícil hacer vías en invierno, porque se saturan los materiales. Bueno, en invierno es difícil porque toda la construcción se vuelve difícil. Mover materiales bajo lluvia, los equipos se entierran, los materiales se saturan, no es fácil compactar, no es fácil hacer nada. Pero si tú logras sortear la época de invierno y construir, la preocupación más grande debe ser que no se saturen durante el periodo de diseño estructural, que son 15 o 20 años. ¿Sí? Entonces, la lluvia, ¿qué puede afectar? Que no puedas circular con equipos para extender, para compactar con la humedad óptima. Básicamente ahí están nuestros problemas con la lluvia en los granulares. Si tú puedes sortear eso, porque tampoco es que llueva día y noche, entonces los constructores le van bandeando, ¿cierto? Llovió ayer todo el día, pero hoy hizo sol y el material bajo la humedad, lo mueven, que bajan la humedad, lo mezclan, hacen lo que sea, llegan a la óptima, aprovechan un día de sol, extienden y compactan. Vuelve y llueve, bueno, vuelve y cruce los brazos, espera que vuelva y haga sol. Si logras sortear eso, que son problemas de rendimiento y dinero, y puedes colocar los materiales bien compactados, el invierno no nos impone más. Pero digamos que lo que estamos hablando aquí es que durante la vida de servicio, el periodo de diseño estructural, podamos mantener esto con saturaciones menores al 100%. Entonces estamos hablando de 15 años, 20 años con saturaciones menores al 100%. Eso lo logramos con drenaje y subdrenaje. La pregunta de Hender es ¿cómo lo hago? Entonces supongamos por un segundo que esto es losa, porque voy a churar. Voy a hacerlo diferente para que sea más fácil aquí y aprovecho el dibujo. Aquí está la losa. ¿Listo? Entonces lo que uno hace, gente, usualmente es colocar un filtro lateral y esto entra aquí en contacto para que por el fondo de la losa, que tenemos seguramente flujo, usted pueda conectar directamente al drenaje, al subdrenaje lateral. Entonces, si usted tiene geotextil, este pedacito de geotextil queda aquí directamente conectado a dren lateral para que el agua que pueda pasar la losa pueda salir lateralmente fácilmente. ¿Sí? Ese sería el ideal. Ese sería el ideal. Que usted pueda tener en el fondo de la losa este filtro directamente abajo. Ese sería el ideal. Si por condiciones de proyecto esto se puede llevar un poco más, bien, pero no siempre eso es fácil. Siempre se puede hacer. ¿Sí? ¿Queda la pregunta clara? ¿O no? ¿Qué le está dando vueltas en la cabeza? ¿Sí? Listo. Hay más opciones, miren acá. Losa de concreto hidráulico, base granular, y aquí tiene un elemento drenante de fondo como acostado. Otra opción. Y es losa de concreto. Otra opción, la convencional, la que siempre hicimos antes de los geosintéticos. Losa de concreto, base, un colchón drenante, y ese colchón drenante conectado a un dren lateral. Entonces el agua haría esto recorrido, manteniendo esta superficie sin agua libre, que es lo que no queremos, que haya agua libre aquí bajo la losa. ¿Este es en horizontal?
Ese dreno horizontal en planta es continuo. Continuo. Como si fuera un lecho. Como si fuera una sábana drenante. Lo que pasa es que en las obras, no en todo el desarrollo del proyecto se requiere drenaje y subdrenaje. Ahí ya toca ir con geotecnista, hidráulico y ver los sitios donde realmente usted necesita drenaje y subdrenaje si quiere bajar los costos, ¿no? No significa que si usted tiene 10 kilómetros de pavimento rígido, en 10 kilómetros esté obligado a colocarlos. Seguramente no. Seguramente no. Porque los costos también se vuelven pues muy complicados de manejar. Bien, ¿cuál es el segundo modo de falla que tenemos nosotros en los pavimentos rígidos, ingenieros? Pues el mismo que afecta a los flexibles, la fatiga. Así como en los pavimentos de concreto asfáltico, el concreto asfáltico está sometido a tensión y se deteriora por fatiga, en los rígidos pasa lo mismo. Hay tensión en el fondo, se desarrolla fatiga y terminamos entonces con la fractura del concreto hidráulico. Aquí no lo llamamos piel de cocodrilo, simplemente se habla de fisuración y agrietamiento del concreto hidráulico. Bueno, sigamos. Funciones, yo creo que esto ustedes no tienen aquí mayores problemas. Yo voy a avanzar porque creo que aquí no hay mayores. Es imposible repasar 15 horas en 1 hora y media, pero intenté ir sobre lo más básico para que podamos a partir de allí construir. Entonces, vamos a la 1.2. Ideas básicas de la 1.2. En la 1.2, en esta sección hablamos de variables de diseño. Entonces vamos a resumir algunas ideas claves de estas variables de diseño. La variable 1. Cuando uno se sienta a diseñar un pavimento, tiene que pensar el tipo de vía y cuál es el tipo de vía. ¿Qué pensamos entonces? En la clasificación funcional, que nos dice que hay vías de bajo tráfico, medio tráfico, alto tráfico. ¿Y eso qué tiene que ver con el diseño del pavimento? Pues que en la vida moderna, el Invías en Colombia, el Ashton en Estados Unidos, para darlos como ejemplos, ya han diferenciado y tienen especificaciones de calidad diferentes para los materiales según el nivel de tráfico. Entonces, Invías le dice, bueno, si usted está en una vía de bajo tráfico, una local, tiene un paquete de especificación. Si usted está en una vía de medio tráfico, usualmente coincide con colectoras, tiene otro paquete. Y si usted está en una vía principal, por ejemplo, las concesionadas, las 4G, las 5G, las 3G suelen ser principales, tienen otro paquete. ¿Y qué paquete es más laxo? ¿Qué paquete es más permisivo? Pues el de las vías de menor tráfico. ¿Qué paquete es más riguroso? ¿Qué paquete es más exigente? Pues el de las vías principales. ¿Qué paquete es más fácil de conseguir? Pues el de las vías locales. ¿Qué paquete es más barato de conseguir? Pues el de las vías locales. Entonces, esa aproximación de pensar, dime en qué vía estás y te diré qué especificación aplica, viene con notaciones económicas, también de tiempo de construcción, porque si usted consigue los materiales cerca de su vía, ahorra tiempo y dinero, y con notaciones ambientales. Esa es la importancia de saber, entre otras cosas, en qué vía estoy. Bien, variable 2. Los pavimentos no sobreviven sin los políticos. Entonces, estas son obras que dependen muchas veces de decisiones políticas. Mire, lo único de esta noche hay que escoger sobre políticos. Hay que ver quién habla de infraestructura y quién no. Hay que ver quién habla de salud y quién no. Hay que ver quién habla de elecciones y quién no. Hay que ver qué quiere infraestructura en un lado y en otro. Eso es lo que hay que pensar antes de lo mismo. Porque nos guste o no, a los que estamos sentados aquí o parados como yo, esto va a existir en su vida próxima si se dedican a los proyectos viales.
Y buena parte se direcciona desde Presidencia de la República, porque Presidencia direcciona Ministerio, Ministerio direcciona a envías, y ahí está el dinero. Hay que pensar a quién vamos a poner de presidente, ¿sí o no? Sí, es que eso tiene impacto sobre la vida. Para no hablar de la política colombiana, pensemos en lo que pasó con un señor de nombre Bolsonaro. El señor no cree en el problema del cambio climático global, él no cree en eso, cree que eso es una mentira. Entonces el señor ha liberado una parte de la forma como Brasil aproxima su desarrollo en la selva amazónica. Cuando yo estaba en el doctorado en 2005 en Texas, tenía muchos amigos brasileños. Yo era miembro de la Asociación Brasileña de Estudiantes en Texas y compartía mucho con brasileños. Era como los más rápidos. Yo encontraba mucha afinidad con los brasileños, son amables, son tranquilos, no son valiosos, como pasa en otras latitudes de América. Son buenos. Entonces, yo le sentí muy buenos los brasileños, fueron grandes amigos de Brasil, tengo algunos amigos. Y entonces hablábamos, me contaban, oiga, eso era 2005 antes de Bolsonaro. Los presidentes que en los últimos años nos han permitido, tenía varios amigos veterinarios, porque ella es referente veterinario también en el mundo. Entonces nos decían, yo les preguntaba, ¿cómo manejan lo de la selva? Son, bueno, usted tiene derechos, se mete con 50 hectáreas de terreno, puede tumbar 25 hectáreas, lo puede volver ganadería, pero conserva las zonas. Entonces, si me así, guarde la mitad, use la mitad para el desarrollo del país. Eso era 2005. Pero llegan presidentes como Bolsonaro y dicen, yo no creo en el cambio climático, yo no creo en la conservación de la selva, yo lo que necesito es que tumben lo que quieran. Entonces la selva baja. ¿Y eso afecta al planeta? Claro. ¿Y quién lo decide? Un presidente. ¿Y quién se le atraviesa? Nadie. ¿Ven el poder de un presidente? No quiero hablar de la política colombiana, pero decisiones toman los presidentes colombianos. Ese es un ejemplo del poder del presidente. No vayamos hacia la derecha de Venezuela. Calladito, listo, sigamos, pero se entiende. Lo van a vivir. Lo van a vivir. Entonces, esta es la primera cosa de la que uno tiene que ser consciente. La segunda cosa es que el gobierno direcciona el dinero. ¿Cómo lo direcciona? Con contratos de obra pública, donde hay solo dinero público y los maneja villas, los maneja gobernaciones, los maneja municipios. Pero también tenemos una segunda forma donde hay dinero público y hay dinero privado. En esa segunda forma tenemos dos opciones. La primera se llama concesión. Aquí hay dinero público y privado. Y la segunda se llama asociación pública-privada. Aquí hay dinero público y privado. Este es el esquema más ampliamente difundido hasta la fecha en Colombia para acceder a dinero público y privado. Y este es uno que está abriéndose camino. Ya hay unos cuantos proyectos planteados con APPs en Colombia. Pero en el futuro seguramente va a haber muchas APPs. En las concesiones y en las APPs tenemos un manejo integrado de las etapas. Entonces el diseño, construcción, mantenimiento y rehabilitación está unificado en una firma de ingeniería. En la obra pública, donde hay básicamente dinero público, nosotros tenemos en general una firma de ingeniería para cada etapa de su proyecto de pavimento. La de concesión y la de APP, que maneja todo integradamente, nos dan ventajas. Oiga, ¿cuáles son las ventajas? Ahí están las ventajas. El futuro posiblemente de obra pública, sea integrar como hoy tenemos las etapas en la concesión y en el APP, pasar por acá para tratar de ver estas ventajas en todos los esquemas de contratación. Por ahora, nosotros como país hemos ganado mucho, ya tenemos estas dos formas articuladas en manos de una sola firma, se hace todo el desarrollo del proyecto. Y ya hemos ganado mucho como país
Ahí están las ventajas. Y por ahora tenemos un gigantesco reto y es que todavía mucho del dinero de pavimentos se contrata de esta forma. Y están las etapas desarticuladas en esa forma. Tenemos un gran reto como país ahí. Variable 3, el periodo de diseño estructural. Esta variable es súper importante para los ingenieros civiles. Decíamos que el periodo, ¿cuánto es aproximadamente, ingenieros? Este periodo. Por ahí 15 años, 20. ¿Qué pasa en esos 15 años? Bueno, lo primero que pasa es que el próximo presidente, llámese Ricardito o Pepito, no, se puede llamar solamente de dos formas, Gustavito o Rodolfito. No hay más, ya no hay más. Llámese Rodolfito o Gustavito, va a inaugurar obras a lo largo y ancho del país que van a estar recién construidas. Ahí las va a recibir el presidente y las va a poner al servicio de los colombianos. Pero al cabo de 15 años, 20 años, esas obras van a mostrar deterioro. ¿Cómo evoluciona el deterioro en un pavimento? Usualmente de esta forma. ¿Quiere quitarle este saltico? Quíteselo, para que no se enrede. Entonces, usualmente de esta forma. Espera, perdón. Voy a tener que dibujar diferentes. Esta es plana. No sé qué pasa ahí con mi pulso. Ahora sí quedó como. Bien, entonces, el pavimento, ¿qué está exhibiendo el eje Y? La calidad del servicio que le ofrece, que está el eje X mostrando el tiempo. ¿Qué nos está diciendo esta curva que se llama curva de deterioro? Que la calidad del servicio que le ofrece va decreciendo a medida que pasa el tiempo. La pregunta que sigue es: ¿y por qué decrece? Bueno, porque lo atacan, lo afectan, lo deterioran el tránsito y los agentes ambientales. La pregunta que sigue es: ¿y qué hago cuando esto llegue a este punto? Pues cuando llegue a ese punto, usted lo rehabilita. La pregunta que sigue es: ¿y qué significa rehabilitar? Pues intervenir una o más de las capas estructurales del pavimento. ¿Y para qué lo hago? Para lograr volver a incrementar el nivel de servicio y la capacidad estructural. ¿Y después de eso me dura para siempre? No. Otra vez vendrá el presidente, que ya no se llamará Rodolfito o Gustavito, sino Gustavito II o Rodolfito III. Ay, perdón, me calenté. Y empezaremos, o Alvarito II. ¿No? Ivancito II. Santicos III. Bueno, profe, está muy caliente hoy. Mejor siga con lo técnico, le va mejor. Sí, yo por eso nunca fui político. Y quiero serlo. Entonces decíamos, ¿qué hago acá? Rehabilito. Y ahora sí me dura para siempre. No, otra vez empieza su curva de deterioro hasta que vuelva a llegar a un nivel inadmisible. Entonces, ¿qué es importante reconocer acá? Usted tiene un pavimento con la mejor calidad posible, el mejor nivel de servicio posible, cuando usted recién lo construye y lo pone a operar. Eso, dos, eso no le va a durar así para siempre, se empieza a deteriorar. 3, el deterioro se agudiza, progresa más rápidamente, miren la pendiente cómo crece, miren la pendiente cómo crece, hacia el final del periodo de diseño estructural. 4, si usted no hace nada, ese pavimento se destruye. Entonces, ese pavimento puede entrar en niveles de deterioro muy bajos y prácticamente se destruye. 5, si usted no quiere que se destruya, intervenga con una rehabilitación donde usted toca una o más capas estructurales, así interviene y recupera el nivel de servicio y la capacidad estructural. 6, una vez inaugure aquí, vuelve a empezar una curva de deterioro. 7, las curvas de deterioro no van a progresar hasta el infinito, usualmente los materiales van a resistir máximo 2 periodos o algo de ese orden. Y al finalizar este segundo periodo, muy clásicamente, entonces toca volver a intervenir, pero acá ya no hablamos de rehabilitar, sino de reconstruir.
¿Por qué hablamos de reconstruir? Porque usualmente aquí ya no se logra conservar ninguna capa del pavimento que inauguró el presidente Duque acá, sino que usted tiene que levantar todas las capas existentes y volver a hacer el pavimento de cero. Entonces hablamos de reconstruir. Mientras que acá, usted conservó en la rehabilitación algunas de las capas que había inaugurado el presidente Duque y luego le colocó capas nuevas, con lo cual hablamos de rehabilitar. ¿Bien? Bueno, estas variables no las voy a repasar porque las vamos a ver en el curso y todavía no hemos llegado allí, así que no me voy a detener ahí. Voy a detenerme aquí un momentico en la variable fisiográfica, ingenieros. ¿Es importante la variable fisiográfica? La respuesta es sí. Dos aspectos claves de la variable fisiográfica. Uno, la temperatura del sitio de proyecto. No es lo mismo construir en Bogotá un pavimento que construirlo en Barranca. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la respuesta del concreto asfáltico cambia en función de la temperatura. Aquí están los cambios. No es lo mismo, porque si usted ahora no habla de concreto hidráulico, asfáltico, sino hidráulico, el volumen del concreto cambia con la temperatura y se generan esfuerzos en las cosas. Dos, no es lo mismo construir en un sitio de baja precipitación, niveles freáticos profundos, condiciones buenas de drenaje, que en un sitio con las condiciones opuestas. ¿Por qué? Porque la humedad de los materiales es diferente. ¿Y la humedad afecta? Claro que sí. Cambia la respuesta mecánica de todos los materiales. ¿Y cómo la cambia? Pregunto yo, ingeniera, ¿positiva o negativamente? Si la humedad crece, ¿tú qué esperas? ¿Que los materiales se comporten mejor o peor? Peor. Exactamente. Las surratantes pierden respuesta mecánica cuando la humedad crece. Los granulares pierden respuesta mecánica cuando la humedad crece. Las mezclas asfálticas no exhiben una pérdida de respuesta mecánica tan fuerte como lo hacen estos materiales no ligados, pero tienen problemas, por ejemplo, de daño por humedad. La durabilidad se afecta. Y en los pavimentos rígidos tenemos los problemas de bombeo que acabamos de repasar. Entonces el agua es todo un reto para el ingeniero civil, bien sea que se trate de pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, es todo un reto por manejar. Muy bien, vamos a repasar. Esta fotico la puse para el próximo curso, pero ya que estamos repasando este semestre, pues la coloqué acá. ¿Por qué puse esa foto? Porque hubo una pregunta, no sé si en este o en el otro curso, donde me decían, bueno, pero ¿cómo es que se levanta un concreto hidráulico, un concreto asfáltico, perdón, que ya está envejecido, que ya no podemos usar más, que ya llegó al final de su periodo de diseño? Bueno, pues aquí está lo clásico. Uno, manual. Áreas pequeñas. Dos, con retroexcavador. Bloques, la retro los coloca en la volqueta y choque excava. Tres, con una fresadora. Mínimo costo, simplemente consiguen la ferretería una barra, una pica, un martillo neumático y listo. Costo intermedio, una retroexcavadora y costo alto, un Rolls Royce, ¿cierto? Que es una fresadora. Entonces, repasemos, ¿qué hay en el corazón de la fresadora? ¿Qué hay en el corazón? Un cilindro que tiene dientes de tungsteno, rota, y cuando rota, rompe el concreto y asfalto, lo levanta, generando este material. Gravas y arenas producto de la tripulación del concreto. Ese material tiene nombre, se llama RAP. Y en español, RAP. Y en inglés, RAP. Pavimento asfáltico recuperado. Bien. Y ese material es el material más reciclado en el planeta Tierra en este momento de la historia del ser humano. Entonces vale la pena tener un Rolls Royce en casa. Y tenemos Rolls Royce en casa, muchos Rolls Royce en Colombia ya hay. Estas maquinitas son bastante populares ya en Colombia. Y ese material que ven allí
Es el material más utilizado en el planeta Tierra y lo podemos usar para varias cosas en pavimentos. Entonces, para que lo tengan allí en la mira. Bueno, listo. ¿Hay alguna pregunta de este tema, ingenieros? ¿Algo que quieran que revisemos? Quiero pasar al último antes del break y después del break empezamos el tema nuevo de este curso. Quiero pasar a repasar la subrasante. Cuando nos aproximamos a la subrasante, tenemos dos temas. Uno, cómo estudiar la subrasante geotécnicamente y cómo mejorar los suelos especiales de subrasante. Y dos, cómo caracterizar mecánicamente la subrasante. Entonces, desde el punto de vista del subrasante, varias ideas claves para iniciar. Uno, subrasante yo puedo encontrar suelo compactado. ¿Por qué habla de suelo compactado? Porque entonces usted va, excava, y después de que excava, hasta encontrar las cotas de diseño geométrico, todo esto es excavado. Y esa superficie la compacta. Si eso es suelo, su subrasante es suelo compactado. Dos, usted excava y lo que encuentra no satisface las condiciones para desarrollar su pavimento. Por ejemplo, es una arcilla demasiado blanda, tiene un CBR de 1 y las agencias ya le dicen si el CBR es menor a 3, eso no funciona. Pare, mejore y luego construye el pavimento. En ese contexto, entonces aparece que lo puedo tratar o lo puedo estabilizar para mejorar ese suelo. ¿Y le pasa a los ingenieros? Claro. Si no pasara, no estaría ahí. Claro. Las agencias reales dicen se ve el mínimo 3, unas agencias dicen se ve el mínimo 5. Y usted en muchos proyectos reales va, se ve el 1, 1, 5, 2. Entonces usted dice, stop. Con una compactadita no se resuelve la cosa, toca entrar a mejorarlo, a tratarlo o a estabilizarlo. Con agentes químicos, otra vez cal, cemento, asfalto. ¿Bien? ¿Puedo tener yo una subrasante? Puedo tener roca. Entonces yo es y esa es mi subrasante. Y por último puedo tener terraplén. Entonces aquí tengo el terreno natural, esto es natural, pero el diseñador geométrico quiere el pavimento hacia arriba y no hacia abajo, así que toca rellenar todo esto. Por ende, tengo que construir un terraplén y mi nueva subrasante ya no es este material, sino este material. Entonces, yo puedo encontrar como subrasante un suelo tipo terraplén. Muy bien. Segunda idea, esa es la primera idea, ¿qué subrasante me puedo encontrar en la vida? La segunda idea es, bueno, ¿yo puedo establecer la subrasante sin considerar el diseño geométrico? No. No, porque si el diseñador geométrico le dice a usted, vea, ya no me funcionó el diseño que planteamos hace un mes, donde la cota de desplante del pavimento era esta. Ahora resulta que me tocó replantear esa sección y su pavimento va aquí. Entonces, usted le dice, pero es que yo ya había hecho exploración geotécnica. Yo pensé que la subrasante era esta. Y él le dice, pues olvídalo. Ahora tienes que construir un terraplén acá y tu nueva subrasante será el terraplén y no este suelo. O el diseñador geométrico le dice, oye, no, ya no vamos a rellenar acá, ahora vamos a cortar acá. Bueno, entonces ahora la subrasante pasó de ser esta a ser esta. Sin diseño geométrico no hay paraíso. Si yo me pongo a echar globos, si no sé dónde va a estar el pavimento geométricamente. No hay paraíso. Sin diseño geométrico no hay paraíso. Si este es el perfil, pero el diseñador geométrico lo quiere aquí, pues es una cosa muy subrasante. Y si el mismo señor geométrico lo quieres aquí, pues es otra cosa y subrasante. Sin diseño geométrico no hay paraíso. Esto va de la mano. Tercera idea. Cuando usted le dice, bueno, como sin diseño geométrico no hay paraíso, ahí no hay diseño geométrico, ahora sí piensa en la geotecnia. Bueno, toca hacer un estudio geotécnico.
¿Qué busca el ingeniero geotecnista? El ingeniero de elementos de estudio geotécnico. Busca varias cosas. La primera, identificar qué suelos hay allá. La segunda, caracterizar esos suelos y mirar si necesita o no intervenirlos para mejorarlos. La tercera, definir tramos del proyecto que él pueda, desde el punto de vista geotécnico, considerar como homogéneos. La cuarta, a esos tramos que él dice, desde el punto de vista geotécnico, estos son homogéneos, les asignan parámetros de diseño. ¿Cuáles son los parámetros de diseño? Rigidez, capacidad de soporte o módulo de reacción. ¿Y qué es eso? Es lo que vamos a ver después del break. Aquí vamos a empezar a hablar de estos parámetros mecánicos. Y la quinta cosa que el ingeniero mira cuando le dicen haga el estudio geotécnico para construir un pavimento es si él puede usar los materiales que hay acá o no. Entonces él se pregunta, oye, ¿será que de este material que voy a excavar lo boto o conformo poner los terraplenes más adelante? ¿Lo boto o conformo rellenos seleccionados para algunas obras menores? ¿Lo boto o hago, por ejemplo, rellenos de muros de contención? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí está la lógica del estudio geotécnico que busca un ingeniero geotecnista. ¿Cómo se hace el estudio? Bueno, entonces arrancamos con leer sobre la zona del proyecto, información secundaria. ¿Qué incluiría la información secundaria? Cuando esta información secundaria, ¿qué viene a subir? Más rico, es que con ese chicharrón allá. Listo. Entonces, ¿qué incluiría? Que usted lea qué. Señora, estudios previos. ¿De qué tipo? Geología de la zona, la geomorfología de la zona, estudios de suelos en obras aledañas, la parte hídrica hidrológica, llueve o no llueve, cómo es la distribución de lluvias, la frecuencia bimodal, ¿qué más? Topografía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted pueda encontrar de la zona de proyecto le sirve para armarse una primera idea de dónde está su pavimento. ¿Cómo así que dónde está su pavimento? Claro, lo mandaron a los llanos orientales, llanos muy lindos, o lo mandaron a las bellas cordilleras colombianas. Ay, es que no es lo mismo hacer un pavimento en los llanos que en las cordilleras. No, no. Y ahorita lo repasamos. Después de eso, usted se va de paseo. No, el reconocimiento de campo implica ir a campo, pero no es pasear. El reconocimiento de campo es que usted ya leyó de la zona del proyecto y va a campo a corroborar muchas de las cosas que ya tienen en la mente. La topografía dice allá en el plano que es básicamente plana. Y yo llegué a la zona del proyecto y parece que se les movió el GPS porque lo que veo es esto. ¿O será que cogí el avión equivocado? Por dar un ejemplo grosero. Pero usted empieza a corroborar en campo condiciones de geomorfología, topografía, materiales, drenaje, temperaturas, etcétera, etcétera. Geología, suelos. Después de ello, usted tiene una muy buena idea en la mente del proyecto y su siguiente reto es plantear unidades típicas de diseño. ¿En qué consiste eso? En que usted pueda partir su proyecto. ¿Cuántos kilómetros de proyecto quieren hacer? Daniela, ¿cuántos quiere hacer? ¿Cuánto? Está pensando tranquila que aquí es gratis. Si cobráramos el kilómetro de su cuenta bancaria, lo pensaría. Es gratis, hágale. 500 kilómetros. Uy, la ruta del sol me quedó chiquita. 500 kilómetros, a lo grande. 500 kilómetros es casi ir de aquí a la costa, ¿no? La vía de ella. Entonces, 500 kilómetros, y 500 kilómetros en un país como Colombia
seguramente uno atraviesa una cordillera o un buen valle, porque vías de 500 kilómetros hacia el eje vertical o horizontal, se mueve uno en cordilleras o valles. Listo, dejémoslo en 500, tranquila. En 500 kilómetros usted espera, ingeniera, encontrar la misma condición geotécnica o cambia. Yo también creo que cambia porque en 500 kilómetros seguramente el planeta Tierra ha puesto cosas diferentes en términos de rocas y suelos. En 500 kilómetros seguramente el planeta Tierra ha conformado el relieve de forma diferente. En 500 kilómetros, al tener geología y geomorfología diferente, seguramente hay drenaje diferente. Y en 500 kilómetros en un país como Colombia, seguramente la temperatura y la precipitación de su proyecto cambia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en 500 kilómetros seguramente usted pasa por estas zonas, por estas zonas, por estas zonas y eventualmente por esta zona. Eso es lo que estoy diciendo. Donde cambian las rocas, los suelos, la topografía, el drenaje, la temperatura y la precipitación. Eso es lo que estoy diciendo. Y cuando todo eso cambie, yo tengo entonces que partir mi proyecto. Porque a un pavimento lo empiezan a afectar condiciones como el drenaje, y condiciones como el clima, y condiciones como los suelos de suprasano. Entonces, en los 500 kilómetros de la ingeniera, seguramente usted va a tener, perdón, K500. Uy, es que ese número es tan grande, K500. Seguramente la ingeniera va a tener diferentes suelos, diferentes drenajes, diferentes climas, y lo va a ver entonces su proyecto partido en zonas de menor longitud. Y ahora sí, a estas zonas las podemos llamar unidad típica de diseño. ¿Por qué las vamos a llamar unidad típica de diseño? Usted dijo Bucaramanga a la costa, entonces este sector podría ser desde Bucaramanga hasta ¿dónde? Piensen que esto sea homogéneo. Hasta Río Negro. De pronto de Río Negro hasta San Alberto. De pronto de San Alberto hasta por ahí por Umarillo. Pailitas. De pronto de Pailitas hasta por ahí zona bananera donde empieza a ser inundable o antes, más atrás. Fundación, me gusta. Y luego Fundación Santa Marta. Eso es lo que estamos hablando. La hice rapidito de memoria, ahí como por tener unas condiciones, pero ustedes que conocen Bucaramanga, Río Negro, esto es homogéneo ahí. Río Negro, San Alberto, cambia la composición de suelos, seguramente, de rocas, el drenaje, el clima. San Alberto, Pailitas, definitivamente es completamente distinto a esto que vimos atrás. Cambian otra vez los suelos, el drenaje, la temperatura y la precipitación. Pailitas Fundación vuelve y cambia, y Fundación Santa Marta vuelve y cambia, no tanto en topografía y geomorfología, pero sí en clima. Entonces, allí están viendo ustedes cómo 500 kilómetros obedecen a por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 unidades típicas de diseño. ¿Cuántas estructuras de pavimento tendría yo que generar entonces para esas 5 unidades típicas de diseño? ¿Cuántas? Ah, ¿por eso fue que se puso a hacer ese trabajo? Sí, porque si yo tengo condiciones cambiantes de geología, geomorfología, topografía, drenaje y clima, tengo condiciones cambiantes de diseño de pavimento y tengo diferentes estructuras de pavimento. Para eso que lo hicimos. Entonces tendré que diseñar un pavimento acá, tendré que diseñar en esta zona otro pavimento, otro pavimento, otro pavimento y otro pavimento. ¿Hasta ahí están tranquilos o no?
¿Ya hice la exploración geotécnica o no? Miren, vamos 1, 2, 3. ¿De dónde saqué las unidades típicas de diseño? ¿Con qué información las generé? Entonces usted no tiene información primaria, la suya primaria. Todo el ejercicio que se ha hecho acá, que lo hicimos rápido porque tenemos una concepción previa más o menos de la zona, pero que en la vida real implica bajar información, leer información, organizar información secundaria, eso es lo que implica en la vida real, nos ha llevado a 5 zonas. Fíjense que nadie ha hablado de hacer exploración geotécnica acá. Nadie ha hablado de hacer ensayos de laboratorio. ¿Cierto? Entonces, esto es producto de información muy gruesa, muy macroscópica, muy general, valiosa, pero muy general. Por ende, estas unidades típicas son una primera aproximación a la partición de su proyecto en zonas homogéneas. Entramos. Lo que sigue es que usted ahora le ponga gasolina a su camioneta, o le ponga pasto al burro, o le ponga ACPM al camión, o se ponga el uso de la llanta de la bicicleta, lo que sea. O se vaya, usted tenía BM, ¿no? Pues claro, es que cuando uno se gana 500 kilómetros, por lo menos para BM tiene que dar. Por lo menos, eso sí, ¿no? Al menos ella es coherente. Como le dimos BM, dijo, yo no le puedo salir con 100 metros de pavimento, porque ¿cómo pago el BM? Después me tildan de corrupta. Uy, en las redes hay mucho de eso hoy en día, ¿no? Bueno, yo como no tengo redes, bendito sea el Señor, solo tengo la red de los académicos, ResearchGate, de los investigadores del planeta, no tengo más redes. Bien, ¿se puede sobrevivir sin redes? Lo que no puede hacer uno es sobrevivir sin exploración geotécnica, ensayos de laboratorio, porque aquí aparece la información primaria de su proyecto. Ahí es donde usted toca los suelos y las rocas reales de su proyecto. Ya no las lee más. Usted se va a campo con el BMW y empieza entonces a hacer exploración directa o indirecta, como la quiera o la pueda hacer. Empieza a abrir sus apites, sus perforaciones, sus trincheras, hace ensayos en campo, mira los perfiles estratigráficos, observa si hay niveles freáticos, toma muestras, vive los suelos, los siente, los entiende. ¡Ay, qué! Así, los identifica, los caracteriza. Y a partir de ello, pone ahora sí la geotecnia a su servicio para que usted pueda entonces, con la exploración y los ensayos de laboratorio, volver a sentarse y volver a pensar ahora de forma detallada sus sectores de diseño geotécnicamente homogéneos. Entonces ahora sí usted va a detalle. Usted dice, bueno, entonces una primera aproximación donde dije que de Bucaramanga hasta Río Negro era homogéneo, pero si tengo que partir eso en sectores más pequeños donde sí sea homogéneo completamente. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hago? Pues entonces ahora tengo la información en mi cabeza de la geotecnia del proyecto y empiezo a pensar básicamente en la composición y respuesta mecánica de mis suelos entre Bucaramanga y Río Negro. ¿Es la misma? Si usted concluye que sí, usted tiene un sector homogéneo y le pone sector de diseño. Si usted dice, no, realmente entre Bucaramanga y Río Negro, eso hay 3 tipos de suelo bien marcados, bien diferentes. Eso me toca hacer 3 pavimentos porque son 3 sobrasantes. Entonces partamos. 2, mira la humedad.
No, entre Bucaramanga y Río Negro hay una zona de alta precipitación y una zona de menor precipitación. Entre Bucaramanga y Río Negro la temperatura cambia, entonces eso no es homogéneo. Si usted empieza ahora a poner eso junto, hace entonces una segunda partición de su proyecto. Entonces vamos a ver si puedo usar este esquema porque lo estoy llenando mucho, pero vamos a limpiarlo. Quitemos esto, quitemos esto, quitemos esto, quitemos esto y... Entonces, ¿de qué estamos hablando en este instante, ingenieros? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en su proyecto final esta tarde? Como ya vuelven a tener las pilas del semestre puestas, después de la marcha, hay marcha de 2 a 4, a las 4:30 se toman su gaseosita, descansan, a las 5 están ya trabajando en el proyecto final. Y la primera tarea del proyecto final es esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta tarde entonces? Pues después de la marcha, usted se sienta y dice, uy, el profe nos pasó una lista donde tenemos abscisas, tenemos suelos y tenemos respuesta mecánica. Entonces, vamos a empezar a ver en esa lista si los suelos a lo largo de mi proyecto cambian y la respuesta mecánica a lo largo de mi proyecto cambia. Y vamos a partir el proyecto en unidades típicas, pero ustedes se van a saltar lo de las unidades típicas porque en el proyecto no hay información de ese nivel de detalle. Yo fui directamente a información para que piensen en sectores de diseño. Entonces, arranco con el ejemplo que traíamos y luego lo contextualizo al proyecto. El ejemplo. Si usted dice, entre Bucaramanga y Río Negro, los suelos son los mismos y la respuesta mecánica es la misma, es un solo sector, entonces a esto lo llama sector de diseño 1. Pero si usted dice, no, realmente entre Bucaramanga y Río Negro yo me fijé bien y aparecieron 3 tipos de suelos con 3 respuestas mecánicas. Entonces esto hay que partirlo. Vamos a tener un sector de diseño 1, un sector de diseño 2 y un sector de diseño 3. ¿Cuántas estructuras de pavimento tengo que diseñar ahora? 3. Entonces, ingenieros, lo que yo quiero que vean es las unidades técnicas de diseño son la primera partición macroscópica con información secundaria. Y luego de tener información de su exploración de campo, puede usted, a partir del proyecto en sectores homogéneos, ya con la referencia en su mente, y esos empiezan ahora sí a hacer sectores de diseño finales. Información secundaria más información primaria. ¿Qué hay en su proyecto final? En su proyecto final entonces decía, hay descripción de abscisa, suelos y respuesta mecánica. Entonces el ejercicio de esta tarde después de la marcha es que por favor ustedes se sienten y empiecen a ver entre qué abscisa consideran homogéneos los suelos y homogéneos la respuesta mecánica y empiecen a partir su proyecto. Empiecen a proponer sus sectores de diseño. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Les van a salir 1000 dudas, pero para eso es que pusimos el proyecto final, porque aquí es bla, y yo puedo seguir otras 3 horas de bla, ya me gasté antes del proceso 3 horas en esta clase, hoy llevo unos 10-15 minutos tratando de ver la lógica general, ya no me puse en esta ocasión a ir foto por foto, diapositiva por diapositiva, estoy tratando de recordarles la lógica general del ejercicio, pero ahora necesitamos pasar de la lógica general a la acción. ¿Cómo es la acción? Su proyecto final. Entonces, ¿a qué los invito? Siéntense esta tarde, miren las abscisas, los suelos, la respuesta mecánica, y empiecen a pensar cómo partir su proyecto, y empiezan a salir dudas, y empiecen a preguntar, a ver cómo lo plantean. ¿Listo? Entonces, la acción que van a hacer hoy es la acción que hace cualquier diseñador de pavimentos en el mundo para poder arrancar un diseño. Cualquier diseño. Muy bien. ¿Sí estamos en la lógica general o no estamos en la lógica general? No he ido en los detalles. Solamente dije información secundaria,
Geotecnia. Participación macro, perdón, partición macro. Partición de detalle. Esta es la lógica. ¿Qué pasa si yo no hago ese ejercicio? ¿Qué pasa con mi diseño? Si yo no hago lo que estamos hablando. Mire, eso que habla del proceso no hace. Esto. Hay que hacer eso. Hágalo porque estoy un poquito afectado a los juicios. No quedaría bien nada, porque en realidad no no, porque está ahí caracterizando mal. Si me dijeron todo un paso para ir construyendo como una cabecera de igual con los Ustedes sí, están haciendo una sola estructura en todos los 500 kilómetros, desconociendo que hay condiciones cambiantes en las cuales su pavimento va a estar, de clima, su trazado y de drenaje. No hablamos de tránsito, pero también puede cambiar, y de hecho cambia. En esos kilómetros cambia, porque tiene la contribución de Bucaramanga, tiene la contribución del tráfico largo de Medellín, y luego tiene la partición en la de Ciénaga hacia Cartagena, hacia Barranquilla y hacia Santa Marta. El tráfico también cambia, no lo pusimos, pero también cambia. Entonces, diseñar una sola estructura para condiciones cambiantes no tiene lógica, ¿cierto? Es como si yo pusiera la misma fundación en el edificio Space y luego me contratan en Barranquilla y yo pongo la misma fundación y luego me llevan a Santa Marta y yo pongo la misma fundación y luego me traen otra vez a Bucaramanga. Sí, pero son 4 condiciones distintas, la misma fundación. Listo, ya lo vieron. Eso me alegra. Bueno, ingenieros, entonces hagamos un break y después del break podemos arrancar el tema nuevo, poner el curso otra vez en contexto y arrancar con lo que no alcanzamos a ver antes del proceso. Son las 43, arranquemos a las 50. Vengan ahí opción de levantarse, de nada. La próxima clase lo requerimos porque hasta ayer también el calendario académico nuevo, entonces no alcancé a poner las fechas nuevas. La próxima clase ponemos fechas de todo. Ah, me falta lo de investigar hablarlo ahorita. Ahorita no va. También me falta. Sí, la invertida sería por ejemplo. No, profe, de oligarquía, aclararlo un poquito. Comenzado con el partido. Profe, yo le escribía a ti, colaboraba para hacer eso, había perdido con algunas cosas. Yo me escribí por ti. Tengo mensajes en este sentido. Yo me acordé, porque no me decían. De todas formas, nosotros podríamos mirarlo. ¿Son físico Por Teams. Si quiere ahorita a las 11 lo revisamos. Una miradita a las clases. bueno, no tengo lectura así. Bueno, entonces lo hacemos virtual el lunes. El lunes de 10 a 12 esta función de pago. Entonces lo miramos por Teams el lunes. ¿Listo? Vale. En todos los casos pueden ser 4 horas de resultados, pero con ese tiempo es suficiente porque dígame. Queremos especificar nombres y hacer. Pero entendemos nombres y hacer. Como nombre y luego coloca
afiliaciones, ¿a qué institución pertenece? Ya visto que en los artículos aparece el nombre y luego abajo dice profesor, Universidad de los Andes, o Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de los Andes. Esa es la afiliación. La identificación de a qué institución pertenece. Una línea. La referencia de la que puede. Pues no sé, Pero ¿qué dice? No me acuerdo de qué me está hablando exactamente. Puede. Pero ahí no dice puede. En una segunda página. O sea, las referencias pueden ir en la segunda página, en el formato. Hay un puntico ahí que rompe la frase. Pueden estar en la segunda página, pero en el formato de construcción. Listo. Estamos investigando como material orgánico implementado en la mezcla como de todos los Biomodificadores. Pero ya debe haber más de este artículo. Ustedes entran a Google Scholar. Google en la academia. Google. No necesariamente tiene que ser en las redes de la biblioteca de la universidad. La universidad tiene acceso a muchas revistas. Sí, Pero es que ahí está lo más granadito del planeta. Ahí en lo que tiene la universidad está lo más granadito del planeta Tierra. En pavimentos en muchas áreas. Pero, a ver, busquemos acá biomodifier. Entonces, el estudio de impacto de los modificadores de predicciones de estudio hicimos el siguiente. Señor, ¿cómo? ¿Tú te salí? Bueno, y miren la canción. Mejoramiento de las propiedades mecánicas con las barcos biomodificados, tanto de la empresa de agricultura. Biomodificación de las esta es la palabra. Biomodified. Bueno, ese es biomodified. Busca así o busca también acá. Si le cambias asphalt por all mix asphalt, son estas fábricas caliente, concreto asfalto. También te va a aparecer. Entonces, lo puedes buscar por asphalt o por asphalt. Biomodifiers. Y ahí aparece. Porque es que ese es un tema que hace 15 años era nada. Pero hoy en día tiene cosas. Esas son las palabras de la Biblia. Es la parte también, por concreto asfalto. Vale. La camarita. Sí,
carga vertical y horizontal. Necesita un mecanismo que tenga las dos. Ahí es donde se complica la vaina. Si fuera solo una, estaría más simple el problema con las máquinas de media acá. Pero al necesitar las dos es donde se complica. Sí, pues yo la verdad no la tendría tan clara.